Durante más de 50 años, El Chavo del Ocho ha sido una de las series más reconocidas de toda Latinoamérica. Sus personajes, sus frases y sus historias han acompañado a millones de personas a través de generaciones enteras. Sin embargo, detrás de la comedia existe una enorme cantidad de curiosidades, misterios, rumores y teorías que han surgido con el paso del tiempo. Algunas tienen una explicación sencilla, otras continúan siendo motivo de debate entre los fanáticos, y unas cuantas han llegado a convertirse en auténticas leyendas dentro de Internet. Porque cuando observas con atención, la superficie rara vez cuenta toda la historia. Hoy, descenderemos por el iceberg de El Chavo del Ocho. El verdadero nombre del Chavo. Pocas preguntas han perseguido tanto a la serie como esta. ¿Cuál era el verdadero nombre del Chavo? Durante años, millones de espectadores asumieron que simplemente se llamaba Chavo. Sin embargo, ese nunca fue realmente su nombre. A lo largo de la serie, Roberto Gómez Bolaños evitó revelar esta información de forma definitiva. Esto provocó que surgieran múltiples teorías entre los fanáticos. Algunos creen que su nombre jamás fue escrito dentro de la historia. Otros aseguran que existieron pistas ocultas en distintos episodios. Incluso años después del final de la serie, continuaron apareciendo debates en Internet intentando resolver el misterio. La realidad es que nunca existió una confirmación oficial dentro de la narrativa principal del programa. Y precisamente esa ausencia de respuesta terminó convirtiéndose en uno de los misterios más famosos de toda la televisión latinoamericana. El barril nunca fue su casa. Uno de los errores más comunes relacionados con la serie tiene que ver con el famoso barril. Durante décadas, muchas personas aseguraron que el Chavo vivía dentro de él. Después de todo, casi siempre aparecía saliendo de ahí. Sin embargo, quienes han analizado la serie con atención descubrieron algo curioso. En varios episodios se menciona que el Chavo posee una habitación propia dentro de la vecindad. Incluso existen escenas donde el personaje entra y sale de un espacio que aparentemente funciona como su hogar. El barril era simplemente uno de sus lugares favoritos para esconderse, descansar o refugiarse. A pesar de ello, la idea de que vivía dentro del barril continúa siendo uno de los mitos más difundidos entre quienes recuerdan el programa. La vecindad cambió con los años. Muchos espectadores recuerdan la vecindad exactamente igual durante toda la serie, pero al revisar cuidadosamente las temporadas es posible notar múltiples modificaciones. Puertas que desaparecieron, patios que cambiaron de tamaño, elementos que fueron movidos de lugar. Algunas de estas modificaciones ocurrieron debido a cambios en los estudios de grabación. Otras fueron decisiones tomadas para facilitar la producción. La mayoría pasó desapercibida para el público. Sin embargo, para los seguidores más observadores, estos cambios se han convertido en una curiosa búsqueda de detalles escondidos dentro de la historia del programa. Lo que acabamos de ver forma parte de los datos más conocidos de la serie, curiosidades que han acompañado al programa durante años. Pero conforme descendemos, comenzamos a encontrar historias mucho menos conocidas, detalles ocultos, material perdido y preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva. Descendamos. Los episodios perdidos. Durante décadas, algunos fanáticos aseguraron recordar episodios que nunca volvieron a transmitirse. Al principio parecía un simple efecto de la memoria. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer listas de capítulos cuya disponibilidad era extremadamente limitada. Algunos fueron emitidos únicamente en determinados países. Otros permanecieron archivados durante años. Y varios sobrevivieron únicamente gracias a grabaciones caseras realizadas por espectadores. Esta situación provocó que muchos seguidores iniciaran auténticas búsquedas para localizar material que se creía perdido.
Aunque una gran parte de esos episodios terminó reapareciendo con el tiempo, todavía existen versiones alternativas y grabaciones originales que continúan siendo difíciles de encontrar. Los diferentes finales de algunos episodios. Entre los coleccionistas más dedicados existe un dato curioso. Algunos capítulos parecen tener pequeñas diferencias dependiendo del país o la fecha de emisión. Escenas ligeramente más largas. Diálogos eliminados. Pequeños fragmentos que desaparecieron con los años. La mayoría de estas diferencias son mínimas. Sin embargo, para quienes investigan el material original, representan una evidencia de cómo los programas fueron modificados durante décadas para adaptarse a distintas cadenas televisivas. Esto ha provocado que algunos fanáticos continúen buscando versiones antiguas para comparar cada detalle. La leyenda del capítulo prohibido. Entre los rumores más antiguos de la comunidad existe uno particularmente extraño. La historia habla de un supuesto episodio que habría sido retirado de circulación poco después de emitirse. Las versiones cambian dependiendo de quien cuente la historia. Algunos afirman que contenía una escena demasiado fuerte para la época. Otros aseguran que existió un problema técnico durante la grabación. Y algunos incluso afirman haberlo visto cuando eran niños. El problema es que nunca apareció evidencia sólida que confirmara la existencia de dicho episodio. Con el paso del tiempo, la historia terminó convirtiéndose más en una leyenda urbana que en un hecho verificable. Pero incluso hoy, sigue apareciendo en foros y grupos dedicados a la serie. Durante años, millones de personas vieron a los personajes convivir como una gran familia frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de la producción comenzaron a surgir conflictos que terminarían cambiando para siempre el destino de la serie. A medida que descendemos, la línea entre la ficción y la realidad comienza a desdibujarse. La salida de Kiko. Si existe un acontecimiento que marcó para siempre la historia del Chavo del Ocho, fue la salida de Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. Durante mucho tiempo circularon distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunas apuntaban a diferencias económicas. Otras hablaban de desacuerdos relacionados con los derechos del personaje. Según diversas entrevistas realizadas años después, Villagrán consideraba que Kiko era una creación que había ayudado a desarrollar, mientras que Roberto Gómez Bolaño sostenía que el personaje formaba parte de una obra creada por él. Cuéntame un poco, ¿cómo han inventado ustedes esta? ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo taller? Gracias a Chespirito, todo gracias a él. Roberto, que es Sí, el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Con el paso del tiempo, las tensiones aumentaron. Finalmente, Villagrán abandonó el programa. Para millones de espectadores, la ausencia de Kiko fue uno de los cambios más notorios que sufrió la serie. Hasta el día de hoy, existen seguidores que continúan debatiendo quién tenía razón en aquel conflicto. Lo cierto es que la salida de Kiko fue real y marcó el inicio de una serie de problemas que afectarían al elenco durante los años siguientes. La salida de Don Ramón. Otro de los cambios que más impactó a los espectadores fue la desaparición de Don Ramón. Interpretado por Ramón Valdés, el personaje era considerado por muchos como el corazón de la vecindad. Su humor, sus interacciones con Doña Florinda y su relación con el Chavo eran algunos de los elementos favoritos del público. Por ello, cuando dejó de aparecer en la serie, comenzaron a surgir todo tipo de rumores. Algunos aseguraban que había tenido conflictos con Roberto Gómez Bolaños. Otros afirmaban que simplemente ya no se sentía cómodo trabajando en el programa. Una de las versiones más difundidas sostiene que Ramón Valdés decidió marcharse poco después de la salida de Carlos Villagrán, con quien mantenía una amistad cercana. Sin embargo, las explicaciones exactas nunca fueron completamente claras. Lo que sí es evidente es que la ausencia de Don Ramón cambió significativamente la dinámica de la serie. Muchos seguidores consideran que el programa nunca volvió a ser el mismo después de su partida. El fin de la época dorada.
Existe un punto que muchos fanáticos consideran el verdadero final de El Chavo del Ocho. No se trata del último episodio, ni del final oficial, sino del momento en que comenzaron a desaparecer algunos de sus personajes más importantes. La salida de Kiko, la salida de Don Ramón, y posteriormente otros cambios dentro del elenco. Para muchos espectadores, fue entonces cuando terminó la llamada época dorada. Aunque el programa continuó produciéndose durante años, una parte de la audiencia sintió que la esencia original se había perdido. Esta percepción continúa siendo motivo de debate dentro de la comunidad. Hasta ahora hemos hablado de hechos reales, eventos documentados, cambios dentro de la producción, pero conforme descendemos comienzan a aparecer teorías creadas por los propios fanáticos, historias construidas a partir de pequeños detalles, interpretaciones alternativas, y preguntas que quizá nunca tengan una respuesta definitiva. Descendamos. La teoría del orfanato. Entre las teorías más populares relacionadas con la serie se encuentra la llamada teoría del orfanato. Esta interpretación comenzó a circular en foros de internet durante los años 2000. Según sus seguidores, la vecindad no sería realmente una vecindad. En realidad sería un orfanato. Bajo esta idea, el Chavo sería uno de los niños que viven dentro de la institución. Los demás personajes representarían distintas figuras de autoridad. Quienes apoyan esta teoría suelen señalar varios elementos. Por ejemplo, la ausencia de padres en algunos personajes infantiles, o la forma en que los adultos parecen encargarse constantemente de los niños. Sin embargo, existen numerosos episodios que contradicen directamente esta interpretación. Además, nunca existió ninguna declaración oficial que respaldara dicha teoría. Aún así, continúa siendo una de las más conocidas dentro de la comunidad. La teoría del purgatorio. Pocas teorías han alcanzado tanta popularidad como esta. La teoría del purgatorio propone que ninguno de los habitantes de la vecindad estaría realmente vivo. Según esta interpretación, todos se encontrarían atrapados en una especie de limbo donde repiten continuamente las mismas situaciones. Los defensores de esta idea suelen utilizar varios argumentos. Mencionan la aparente falta de evolución de los personajes, la repetición constante de conflictos, y el hecho de que la vecindad parece existir en una realidad aislada del resto del mundo. Sin embargo, los críticos señalan que estos elementos son comunes en las comedias televisivas, especialmente en aquellas diseñadas para ser vistas en cualquier orden. No existe evidencia oficial que apoye esta teoría, pero su popularidad la convirtió en una de las interpretaciones más difundidas sobre la serie. El Chavo nunca existió. A medida que Internet comenzó a producir teorías cada vez más extrañas, apareció una particularmente inquietante. La teoría sostiene que el Chavo nunca existió realmente. Según esta interpretación, el personaje sería producto de la imaginación de otro habitante de la vecindad. Dependiendo de la versión, algunos afirman que todo ocurre dentro de la mente de Don Ramón. Otros señalan a la Chilindrina. Y algunos incluso sugieren que se trata de una representación simbólica creada por toda la comunidad. Las supuestas evidencias suelen basarse en contradicciones menores dentro de la serie. Sin embargo, ninguna de ellas resulta concluyente. La teoría continúa circulando principalmente porque forma parte de una tendencia muy popular en Internet, reinterpretar historias infantiles desde perspectivas oscuras. Mientras más descendemos, más difícil resulta separar los hechos de la ficción. Lo que estás a punto de escuchar no proviene de entrevistas oficiales ni de documentos de producción. Muchas de estas historias nacieron en foros, grupos de internet y comunidades de fanáticos. Algunas fueron simples rumores. Otras evolucionaron hasta convertirse en auténticas leyendas urbanas. El episodio prohibido. Entre los rumores más persistentes relacionados con el Chavo del Ocho, existe uno que ha sobrevivido durante décadas.
La historia habla de un supuesto episodio que habría sido retirado de circulación por su contenido. Las versiones varían dependiendo de quién la cuente. Algunos aseguran que contenía una escena demasiado fuerte para la televisión de la época. Otros afirman que un accidente ocurrió durante la grabación. Incluso existen quienes aseguran haber visto dicho episodio cuando eran niños. El problema es que nunca ha aparecido una copia verificable. Ninguna televisora ha confirmado su existencia, y tampoco existe documentación que respalde la historia. Aún así, el mito continúa apareciendo constantemente cada vez que se habla de material perdido relacionado con la serie. Lo interesante es que esta leyenda comparte muchas características con otros supuestos episodios prohibidos atribuidos a caricaturas y programas infantiles. Por ello, la mayoría de investigadores considera que probablemente se trate de una leyenda urbana creada por los propios fanáticos. La muerte del Chavo. A medida que las teorías se hicieron más populares en Internet, apareció una particularmente oscura. Según esta historia, el Chavo habría fallecido antes de los acontecimientos mostrados en la serie. La vecindad sería una representación simbólica de su realidad, y cada uno de los personajes representaría diferentes aspectos de su vida. La teoría comenzó a circular principalmente en páginas dedicadas a teorías de programas infantiles. Quienes la apoyan suelen señalar el misterio sobre sus padres, su situación económica y diversos elementos interpretados fuera de contexto. Sin embargo, ninguna evidencia dentro de la serie respalda esta idea. La mayoría de los argumentos utilizados dependen completamente de interpretaciones subjetivas. A pesar de ello, la historia logró hacerse viral en múltiples ocasiones, especialmente entre usuarios que disfrutaban de teorías oscuras relacionadas con programas aparentemente inocentes. La vecindad como una prisión. Otra teoría menos conocida plantea que la vecindad funcionaría como una representación metafórica de una prisión. Según esta interpretación, cada personaje estaría atrapado dentro de un ciclo imposible de romper. Los conflictos se repiten, los problemas económicos nunca desaparecen, y los personajes parecen incapaces de abandonar realmente el lugar. Quienes creen en esta teoría suelen señalar el carácter repetitivo de la serie. Sin embargo, la explicación más simple sigue siendo la naturaleza episódica del programa. Aún así, esta interpretación continúa apareciendo ocasionalmente dentro de comunidades dedicadas al análisis de series clásicas. A partir de este punto dejamos atrás las teorías relativamente populares. Lo que sigue pertenece a una zona mucho más extraña del iceberg. Historias creadas por usuarios anónimos, relatos compartidos sin pruebas, y creepypastas que mezclan elementos reales con ficción. Descendamos. El episodio maldito. Entre las creepypastas más conocidas relacionadas con el Chavo del Ocho, existe una que habla de un supuesto episodio maldito. Según quienes difundieron la historia, una copia antigua comenzó a circular entre coleccionistas. El capítulo sería aparentemente normal durante los primeros minutos. Sin embargo, poco a poco comenzarían a aparecer comportamientos extraños, silencios incómodos, errores visuales y expresiones perturbadoras en algunos personajes. Las distintas versiones de la historia nunca coinciden completamente. Lo único que comparten es la idea de que dicho episodio provocaba una sensación de incomodidad extrema. Como ocurre con la mayoría de creepypastas, jamás apareció evidencia verificable. La historia terminó convirtiéndose en parte del folclore de Internet relacionado con programas infantiles. Las cintas ocultas. Durante años han circulado rumores sobre la existencia de grabaciones inéditas almacenadas en archivos privados. Algunas versiones afirman que se trata de escenas eliminadas. Otras hablan de material nunca emitido. Y algunas incluso mencionan grabaciones realizadas fuera de cámara. El origen exacto de estos rumores es difícil de rastrear. Lo cierto es que toda producción televisiva genera material descartado. Pero hasta el día de hoy no existe evidencia pública que respalde las historias más extremas asociadas a estas supuestas cintas. Aún así,
el misterio continúa alimentando la imaginación de los fanáticos. El estudio abandonado. Una leyenda menos conocida afirma que algunos escenarios utilizados durante la producción permanecieron abandonados durante años. Con el tiempo comenzaron a surgir relatos de personas que aseguraban haber visitado dichos lugares. Las historias hablaban de objetos olvidados, decorados deteriorados, y una extraña sensación de nostalgia mezclada con inquietud. Aunque parte de estas historias tienen relación con instalaciones reales que dejaron de utilizarse, la mayoría de los relatos más extraños carecen de pruebas verificables. La leyenda terminó creciendo gracias a publicaciones compartidas en foros y redes sociales. Hemos dejado atrás los hechos documentados. También hemos dejado atrás los rumores más conocidos. Lo que encontrarás a continuación pertenece al nivel más profundo de este iceberg. No se trata de las teorías más extrañas, ni de las creepypastas más populares, sino de aquellos detalles que permanecen ocultos para la mayoría de las personas. Información difícil de encontrar, material que pocos recuerdan, y preguntas que continúan sin una respuesta definitiva. Hemos llegado al fondo. Los guiones originales de Chespirito. Cuando se habla del Chavo del Ocho, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en los episodios transmitidos por televisión. Sin embargo, existe una parte de la historia que rara vez recibe atención: los guiones originales. A lo largo de los años, investigadores, coleccionistas y seguidores de la obra de Roberto Gómez Bolaños han intentado localizar documentos relacionados con la producción de la serie. Entre ellos se encuentran borradores, anotaciones y versiones preliminares de distintos capítulos. Este material resulta especialmente interesante porque permite observar cómo evolucionaban las historias antes de llegar a la pantalla. En algunos casos, ciertos diálogos eran modificados, algunas escenas eran eliminadas, y determinados detalles cambiaban durante el proceso de producción. Gran parte de este material permanece fuera del alcance del público general, ya sea en colecciones privadas o en archivos relacionados con la producción. Por ello, para muchos seguidores, estos documentos representan una de las piezas más valiosas dentro de la historia de la serie, no porque oculten secretos oscuros, sino porque muestran una parte del proceso creativo que pocas personas han tenido la oportunidad de conocer. Las versiones internacionales perdidas. Durante décadas, El Chavo del Ocho fue transmitido en gran parte del mundo, y aunque la mayoría recuerda los mismos episodios, la realidad es que algunas emisiones presentaban diferencias poco conocidas: promocionales exclusivos, presentaciones especiales, anuncios vinculados a la serie, incluso pequeñas variaciones en ciertos capítulos. Mucho de este material desapareció con el paso del tiempo, no porque fuera considerado importante, sino precisamente porque nadie imaginó que algún día tendría valor histórico. Décadas después, comenzaron a surgir comunidades dedicadas a recuperar grabaciones antiguas, personas que revisan cintas VHS olvidadas, archivos personales y material almacenado durante años en colecciones privadas. Para muchos de estos coleccionistas, encontrar una de estas versiones raras resulta incluso más complicado que localizar algunos episodios completos. Y aunque gran parte del material continúa perdido, la búsqueda sigue activa hasta el día de hoy, convirtiéndose en una especie de arqueología televisiva moderna. El mayor misterio de la serie. Después de tantos años, entrevistas, investigaciones y teorías, existe una pregunta que continúa sin una respuesta definitiva. ¿Quién era realmente el Chavo? No el personaje que vemos en pantalla, sino la persona detrás de la historia. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Por qué vivía solo? ¿Cómo llegó a la vecindad? A lo largo de los años, Roberto Gómez Bolaños dejó algunas pistas dispersas. Ciertos libros ofrecieron información adicional, y algunas entrevistas parecían insinuar fragmentos de su pasado, pero nunca existió una explicación completa que resolviera todas las dudas. Para algunos, esto fue una simple decisión narrativa. Para otros,
fue parte del encanto del personaje. Lo cierto es que el misterio continúa vivo, y quizá esa sea precisamente la razón por la que tantas personas siguen interesadas en él, porque mientras una pregunta permanezca sin respuesta, siempre habrá alguien dispuesto a buscarla. Hemos llegado al fondo de este iceberg. A lo largo del descenso exploramos curiosidades que muchos desconocían. Descubrimos material perdido, conflictos detrás de cámaras, rumores, teorías creadas por los fanáticos, y algunos de los misterios que continúan rodeando a una de las series más importantes de la televisión latinoamericana. Algunas historias resultaron ser ciertas, otras permanecen envueltas en dudas, y varias forman parte del enorme legado que dejó la vecindad más famosa de la televisión. Pero al final, los secretos más interesantes no siempre son los más oscuros. A veces son aquellos que han permanecido frente a nosotros todo este tiempo, esperando a que alguien decida mirar un poco más profundo, porque detrás de cada historia, siempre hay algo más abajo. La superficie rara vez cuenta toda la historia, y nos veremos en el próximo descenso.